Hola, soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Espero que me escuchen bien porque, como he comentado en el club, no estoy donde siempre, entonces no tengo los medios de siempre para grabar. Y bueno, pero creo que se va a escuchar bien, va a salir todo bien. Hoy quiero hablarte de una... Hoy era uno de esos días en los que no sabía de qué grabar. Era el típico día que me pasa muy a menudo, que tengo varias ideas en la cabeza y no sé cuál es la mejor para compartir. Pero como siempre, ha pasado algo para decidir sobre qué elección tomar, ¿no? Y lo que ha pasado viene a raíz de un correo que he respondido esta mañana, que sé que estás escuchando esto porque te lo he comentado, que lo iba a comentar en el podcast. Y, y bueno, al final es una reflexión que quiero compartir con vosotros porque creo que puede ser útil. Es sobre el poder de la palabra dicha. Es algo sobre lo que he hablado alguna vez, pero creo que he hablado desde otro abordaje. El abordaje es que, siempre lo digo, tienes que escucharte, tienes que darte cuenta de cómo hablas, porque al final el cómo hablas es un reflejo de cómo piensas y el cómo piensas es un reflejo de cómo sientes. Pero aquí quiero ir un poco más allá y quiero enfocarlo, por ejemplo, en lo que a mí concierne, que es a los tratamientos, pero también tiene aplicación para tu día a día, por ejemplo, para tu entorno laboral, para tu relación de pareja, para cualquier cosa. La reflexión es la siguiente. Eh, Tienes que darte cuenta de lo que dices, porque una vez que has dicho algo, como decía una persona que conocí, lo dicho queda dicho. Y una vez que has hablado algo, te has retratado, ¿no? Desde ese punto de vista es muy arriesgado muchas veces hacer algún tipo de testimonio o de confesiones como las que yo hago en el podcast. Es muy arriesgado porque puede ser muy malentendido el hablar de un determinado modo, el decir unas determinadas cosas que muchas veces todos piensan pero nadie dice, ¿no? Entonces, el que primero habla pues puede ser a veces utilizado como diana, pero no necesariamente tiene que salir mal, porque al final lo único que se trata es de ser consistente y también consecuente con lo que digamos. Es decir, hay que ser consistente, de darte cuenta de que al final, si eres honesto, honesta contigo, vas a hablar cosas que van a tener una consistencia con el paso del tiempo. Es decir, si tú eres de la opinión, tú tienes una opinión respecto a algo, esa opinión se mantendrá con las posibles variaciones que va a haber al respecto, porque todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Pero va a haber una consistencia, una armonía en lo que vas diciendo con el paso del tiempo, con las consecuentes, por supuesto, siempre tenerla en cuenta, variaciones derivadas del cambio de opinión, de las experiencias vividas, etcétera. Pero a lo que yo quiero llegar es a lo importante que es que te des cuenta lo que dices y también cómo utilizas el lenguaje muchas veces para sabotearte sin necesidad de que haya alguien delante. Y quiero hablar de los dos supuestos. Ejemplo, cuando tú estás solo, cuando tú estás sola, el lenguaje te puede jugar una mala pasada. El lenguaje interno, el pensamiento, la forma en la que tú te comunicas contigo, pero también las cosas que tú dices. Yo, por ejemplo, me di cuenta de que en mi resonar muchas veces, cuando estoy solo, hay frases que vienen de mi época, de lo que yo he mamado, de lo que yo he vivido, ¿no? Ay, Dios mío, madre mía, expresiones de este tipo, ¿no? El ay, Dios mío, por ejemplo, con lo poco creyente que yo soy en la institución de la iglesia, es algo que está ahí arraigado, ¿no? Pese a que me choca mucho el que te digan adiós, bueno, nos vemos mañana si Dios quiere, ¿no? Pero a pesar de que eso me choca mucho, tengo interiorizado algunas cosas, ¿no? Como cuando algo me sorprende, digo, Dios, ¿sabes? Un americano diría, oh my God, o fuck. Y yo digo Dios, ¿no? Y al final tengo a Dios en la boca mucho más de lo que a mí me gustaría, ¿no? Es como si no te gusta el cine de terror y estás todo el día hablando de las películas que hacen basadas en las novelas de Stephen King. No tiene sentido. Pero tiene sentido al final porque viene del legado que has recibido, de lo que arrastras, ¿no? Luego, es importante, aparte de que tú te escuches, es importante el tono afectivo con el que tú te hablas. Si el idioma fuera una caricia, puedes con tus palabras darte la hostia más fuerte, más grande en la cara o en cualquier parte de tu cuerpo que te duela, o puedes acariciarte, puedes quererte, puedes mimarte. Y eso se ve con el lenguaje. Personas que a lo mejor
no están curtidas a nivel emocional porque no le haya dado tiempo, porque no hayan tenido las circunstancias para ello, porque no hayan tenido ese interés, porque estén desenfocadas y estén enfocadas a lo mejor en que lo externo es lo importante y tanto algo como me adecuo y soy aceptado o aceptada por lo exterior, esas personas normalmente tienen un idioma hacia sí mismas bastante duro. Un idioma, es que yo soy fea, es que yo no valgo, es que tengo mucho culo, es que tengo pocas tetas, es que, si te das cuenta, es un idioma superficial. Y luego el refuerzo también es superficial. Es que era la más bonita de ese sitio. Hay una comparativa siempre. Era la más alta, era la más graciosa, era la más, ¿sabes? Siempre hay una comparación, ¿no? Entonces, son personas que normalmente al final se meten en esa competición porque han sido criadas desde la comparativa, entonces entienden que tienen que ser la mejor en algo. Y de esa cara A, que es la meta, tengo que ser la mejor en algo, nace la cara B, que es la cruz. No soy la mejor en nada. Ese miedo. Te hablo en términos femeninos porque las experiencias con las que yo me he relacionado, que encajan en este molde, son generalmente femeninas, porque además el mundo femenino es un mundo en el que desde primera hora a la mujer se le educa para ser la más guapa, la más atractiva. Tristemente, desde mi humilde opinión, creo que a la mujer se la educa para ser un reclamo. Cada vez ves chicas más jóvenes yendo más provocativas por la calle y tienen todo el derecho del mundo a ir provocativas por la calle, si es lo que desean. La pregunta es si lo hacen porque desean ir de ese modo o porque entienden que es la opción que tienen que coger porque son guapas, tienen que lucirse. Entonces, mi pregunta es, si das a elegir a alguien entre el camino A, tienes que lucirte físicamente, o el camino B, tienes que lucirte internamente, tienes que trabajarte, tienes que interiorizar, elijas la que elijas, está bien elegida, es una opción libre. Pero quizá mi experiencia haya sido la más secada del mundo, pero lo que yo veo es que a las chicas no se les da la opción de elegir entre exterior e interior, sino que por norma se les alaba por el exterior, qué guapa, qué cuerpazo, qué tipazo, ponte eso, que es lo que más luce, ponte eso que vas a estar preciosa, ponte eso que te van a mirar todos. Y al final estamos criando, educando personas que se sienten un maniquí con vida y al final el cuerpo, lo que digo siempre, dentro de 30 años el cuerpo va a ser una puta mierda. El tuyo, el mío, el de cualquiera. Así que si viviéramos 40 años sería un plan de vida genial, pero si vivimos 80 años es un plan de vida de mierda para estar 40 años de tu vida o 30 años de tu vida sintiéndote una puta mierda, porque no tienes la piel tersa, no tienes eso que se supone que era tu mejor virtud, tu mayor baza. Entonces, me parece una puta mierda. Eh, Ahora, lo que ha resonado en mí hoy para grabar es lo que tú dices cuando te comunicas con alguien. Y quiero hablar de una situación, por ejemplo, que se da muy habitual en términos terapéuticos. Cuando tú trabajas con alguien, una de las cosas que me has escuchado muchas veces comentar en mis audios es que yo establezco un plan de trabajo y dentro de ese plan de trabajo establezco unos puntos de feedback. Son sesiones de seguimiento, muchas veces a través de Skype, en videollamada, en otros casos, si no lo veo imprescindible, a través de correo electrónico, a través de mensaje, contactos muy puntuales para realizar ajustes en el caso de que sean necesarios y para alegrarme por los progresos en el caso de que también se estén produciendo. Eso me recuerda el correo de Ángel que me envió ayer, que me alegró un montón. Muchísimas gracias, Ángel, por compartirlo y además me decía en el correo que me dabas permiso, ¿cómo me conoces? Que me dabas permiso para compartirlo en mis redes, así que ahora lo leeré y seguramente le hago mención en perdón, en las redes sociales, en Facebook o en Instagram y en la web. Y bueno, déjame decirte, esos puntos de feedback, para yo recibir feedback, son puntos que están medidos por una razón. Y es porque cuando tú estableces una relación de trabajo con alguien, en este caso terapéutica, eh, pero también puedes pensar en una relación no terapéutica, sino por ejemplo en tu oficina, en tu despacho, tienes que hacer llamadas a clientes de modo periódico. Si, por ejemplo, tienes una gestoría, el otro día una chica que viajaba al lado mío trabaja en una gestoría y,
Y hablaba de eso, de muchos clientes que son muy pesados y que tienes que atenderles con la mejor sonrisa y obviamente esa persona no está deseando que ese cliente pesado llegue, pero tiene que establecer seguramente cada 3 meses con la declaración trimestral, cuando hay que pagar determinados impuestos, un punto de feedback, de seguimiento, de contacto con esa persona. Mi caso no es el de que yo no quiera tener contacto con las personas con las que establezco feedback porque selecciono mucho con quién inicio un tratamiento. Entonces, te puedo decir que no elijo trabajar con nadie con quien no me sienta cómodo. Pero es cierto que dentro de esa comodidad hay que graduar. ¿Por qué? Si tú estableces feedback con alguien a diario, hay un problema. Puede ir todo bien y esa persona pues te va a decir cada día que va todo bien y genial y al final el feedback es innecesario porque damos por hecho que hay un tratamiento y que va todo bien. Pero hay otra opción y es que pase lo que pasa habitualmente, porque es algo habitual en los seres humanos. Los seres humanos oscilamos, influyen sobre nosotros muchos factores. No somos como una aplicación que se va actualizando y cada día está un 1%, un 2% más cerca de la próxima versión, sino que dentro de esas oscilaciones, a lo mejor de un día a otro estás un 5% por delante, pero suceden acontecimientos y estás un 1% por detrás y vas subiendo y bajando, hasta que llegas a esa actualización, por llamarlo así, ¿no? Entonces, el problema es establecer un feedback continuo, diario, por ejemplo, implica que la persona que te da feedback te va a estar diciendo, va a estar consciente del avance, del retroceso, del avance, del retroceso. Entonces, en ese proceso, te toma a ti como figura de referencia. Voy a ver cómo me siento hoy para decirle a este cómo me encuentro. Entonces, si tú a esa persona le pillas en un día en el que va hacia adelante, te dice va todo genial. Pero si le pillas en un día en el que va hacia atrás, te dirá, va fatal todo y se cuestiona todo. Entonces, ¿tú has visto tú has visto las películas estas de hay un hundimiento, hay un accidente y la gente se pone muy nerviosa cuando algo no va como debe de ir o cuando algo no va como cree que debe de ir, ¿no? En todo proceso no hay una línea recta de evolución, son pequeños avances y retrocesos, pero hay una tendencia hacia adelante. Pero las personas muchas veces creen que tiene que ir todo perfecto desde el primer momento. Hay veces que va así, pero lo normal es que vaya con oscilaciones. Entonces, cuando tú ya has dicho, has dado un feedback de que no vas de puta madre, al final, cuando enlazas 3 días de puta madre, dices, uff, qué raro. Pero si, ¿y si dentro de 4 días estoy mal? Y tú mismo te saboteas y al final estás hipersensibilizado o hipersensibilizada a cualquier pequeña señal de que no vas de puta madre. Y es como una tirita que te pones antes de la herida. Como soy consciente de que cada día doy feedback, de que cada día no voy a estar bien, pues no voy a lanzar las campanas al vuelo cuando sienta que voy de puta madre. Y así pues me inmunizo ante el posible daño que venga. Es como la gente que dice, bueno, como la gente me va a tratar mal, pues yo empiezo a tratarles mal a ellos. Como voy a hacer un regalo y no va a gustar, pues no envuelvo el regalo. O le regalo una mierda, toma. Como sé que no te va a gustar, toma una pedazo de mierda envuelta. Y no deja de ser un sabotaje. ¿Pero por qué se da este sabotaje? Porque impera el poder de la palabra dicha. Nosotros tenemos una creencia limitante asociada, además de nacimiento. Y es que lo que dices va a misa. Lo que has dicho hoy tienes que mantenerlo toda tu puta vida. Esto, por ejemplo, en el matrimonio se ve de puta madre. En el matrimonio, unidos hasta que la muerte os separe, perdón, es decir, no tienes derecho a cambiar de opinión. Esa persona no tiene derecho a cambiar de opinión, la que se casa contigo. No tienes derecho a evolucionar, no tienes derecho a involucionar y que los caminos de esas personas se separen, no. Tienes que ir toda la vida con esa persona a cuestas, aunque en este momento estés en el mismo punto, o esa persona a cuestas contigo. Y eso se ve. Hay gente que aferrada a esa creencia toda la vida carga con alguien y está diciendo, joder, ojalá se muera ya. Joder, ojalá me pida el divorcio. Joder, ojalá eche cojones y me separe de esa persona. Pero todo viene de esa creencia. Es que yo he dicho esto y tengo que apechugar. Y al final, ese reduccionismo de toda la vida tengo que pensar igual es una forma de alienación social. Es una forma a través de la cual
a ti no se te permite la evolución. Rectificar es de sabios. Conforme más te vas conociendo, conforme más te vas formando, ves más matices en la realidad, ves más matices en tus opiniones. Conforme pasan los años, las cosas que te afectaban grado 10 con 15 años, te afectan grado 6 con 30. Y con 50 años te afectan grado 0, porque relativizas todo mucho más. Alguien que con 15 años se casa con una persona, a lo mejor no quiere estar con esa persona cuando tenga 40 años, pero esa creencia a no cambiar de opinión te limita, te obliga. En mi opinión, el matrimonio es una forma de tener seguridad en tu vida. Voy a tener siempre a alguien a mi lado. El problema es que siempre buscamos esa seguridad en otra persona, no en nosotros mismos. No necesitas casarte, no necesitas establecer una firma, no necesitas hacer un ritual para sentirte acompañado. Simplemente necesitas reencontrarte. Y las personas que se casan muchas veces con ese impulso buscan encontrarse a través de los ojos del otro, de la pareja. Y al final son esclavos o esclavas de lo que esa pareja les dice que ve en ellos o en ellas. Así que tenemos otra cadena, otra carga, otro peso a nuestra espalda. Y todo esto nace de la creencia limitante de es que no puedo cambiar de opinión, es que ya he dicho esto y tengo que ser consecuente con esto. Llevándolo al punto del tratamiento, si cada día hablas con alguien, imagínate que eres médico y cada día vas a la planta del hospital en la que trabajas y cada día preguntas al enfermo, ¿cómo estás? Si a esa persona no va nadie a verle, esa persona te agradecerá tu visita, pero se dará cuenta rápidamente que cuanto más le preguntas, que cuanto peor está, más vas a verle. Por tanto, va a ser muy complicado que diga que está de puta madre, porque pensará que si está bien, dejará de verte. Y el verte es un refuerzo positivo. El sentirse atendido o atendida, el sentirse acompañado o acompañada. Creo que te he contado el ejemplo hace mucho tiempo de un vecino que yo tenía y la madre, una señora muy mayor, venía andando tan tranquilamente y cuando doblaba la esquina de la calle empezaba a cojear, por si su hijo le veía, para que el hijo se preocupara. ¿Cuántos casos hay de parejas que se casan y es mucho más habitual en hombres que en mujeres? Parejas que se casan, el hombre vive con su madre viuda, o bueno, no necesariamente viuda, a lo mejor una madre estableciendo relaciones de dependencia a su alrededor, con un padre, con una pareja sometida, con hijos sometidos, una madre tóxica, ¿no? Y cuando el hijo se casa, se va del hogar familiar, si la madre siente que el hijo ha sido robado por otra mujer de fuera, esa madre empieza a enfermar. Esa madre misteriosamente empieza a ir cada vez más al médico. Esa madre misteriosamente cada vez empieza a empeorar su estado de salud. Y no hay ninguna prueba médica. Ya sabes que los médicos no son santos de mi devoción, pero esa interpretación que ellos hacen de la maquinita que les da el resultado, esa maquinita no detecta nada. Y al final el médico a lo máximo que llega es, bueno, pida cita en psicología o en psiquiatría para que le den un ansiolítico. Al final lo que nos interesa es que esté drogadita y consumiendo. Pero al final, ¿cuál es el mecanismo que hay realmente debajo? ¿Cómo biodescodificamos esta situación? Esa madre está utilizando su poder de madre para que su hijo venga a su lado, a cuidarla, a preguntarle cómo está, a mirarla, pero así, aunque sea para verla enferma, el hijo la ve. Y esta es uno de los mecanismos más habituales en las dinámicas humanas. No nos han enseñado a decir lo que sentimos, pero nos han inculcado esa culpabilidad por no hacer lo que debemos de hacer. Si eres un hijo y te sientes mal hijo, harás lo que sea por no sentirte un mal hijo, si no ves el mecanismo que hay debajo. Por tanto, el poder de una madre, el poder de un padre, el poder de un hermano, el poder de una hermana, el poder de un jefe, muchas veces se sustenta en tus creencias, en lo que tú crees que debes ser o en lo que tú crees que debes aparentar a los ojos de los demás. Como imaginarás,
yo me doy cuenta de estas creencias porque he chocado con estas creencias mucho tiempo y porque al final he decidido romper con muchas creencias. Ya te conté cuando decidí dejar mi trabajo en esa ONG, un trabajo que era en el que casi me iban a hacer fijo, o me decían que quedaba poco para hacerme fijo, que ya habían intentado hacerme fijo hace tiempo, y por suerte no me hicieron fijo porque decidí dejarlo viendo que me iba a convertir en un puto gilipollas, mucho más gilipollas de lo que ya me estaba volviendo. Y al final las creencias te atan. Es por eso que tienes que tener muy en cuenta lo importante que es el poder de la palabra dicha. Ya no solamente en los tratamientos, en el feedback que estableces cada día con alguien, sino yo te digo un caso. Mira, hay una persona con la que fue a un curso mío hace bastante tiempo. Y esa persona, siempre que te la cruzabas, te hablaba de mierda, siempre. No le pasaba nada bueno, nunca. Su vida no era mala, desde el punto de vista externo, sin tener toda la información. Tenía mucha gente que le ayudaba. No es cuestión de juzgar a nadie, pero era una vida que, desde un punto de vista cómodo, no tomaba las riendas de su vida, sino que pedía ayuda a los demás. Entonces vivía con el piloto automático. Mientras que los demás te ayuden, tú no tienes que tomar las riendas. Y esa persona, siempre que me la cruzaba, me hablaba de una mierda, ¿no? Y un día se lo comenté, digo, ¿por qué no dejas de hablar de mierda? Solo hay mierda en tu vida. Y es que mira cómo me va, tal y que cual. Y esa persona tenía una resistencia enorme a salir de esa dinámica de mierda. ¿Quién soy yo si no hablo de mis mierdas? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es como la gente que tiene toda la puta vida una fobia. La gente te trata como un puto fóbico de mierda. La gente te trata como alguien que no es capaz, por ejemplo, de ver un gato. Entonces, cuando tú estás con gente, esa gente ve un gato y te lo dicen así, un gato, un gato, como diciéndote, tienes que asustarte. Esto le pasó a una paciente mía, cuando se curó de la fobia con los gatos. Y la gente le decía, tienes que asustarte, mira un gato, asústate. Y ella no se asustaba. Entonces, ¿quién soy yo ahora? Si no soy nada más que un fóbico, si no soy nada más que un enfermo, si no soy nada más que un gilipollas, ¿qué hago cuando me curo de mi fobia? ¿Qué hago cuando sano mi enfermedad? ¿O qué hago cuando me doy cuenta de que además de gilipollas soy muchas más cosas, no solamente un puto gilipollas? Y el tema es ese. Muchas de las cosas por las que tú puedes ser consciente de lo que eres, de lo que sientes, de lo que llevas dentro, es a través de cómo te comunicas con los demás. Por ejemplo, darte cuenta de que yo hace muchos años yo me di cuenta de que cuando yo estaba con gente yo intentaba distraer a esa gente. Y rascando un poco debajo de eso me di cuenta de que en el fondo tenía la sensación de que la gente conmigo se aburriría. Y hay algo que a lo mejor le puede chocar a gente con la que yo me relacione, porque casi yo entiendo que nos pasamos siempre el rato de un modo ameno, ¿no? Pero yo tenía esa creencia, ¿no? Entonces me esforzaba por ser un tío divertido, tal. Y al final me di cuenta que era parte de esa máscara que cargaba como consecuencia de las creencias limitantes que llevaba asociado, perdón. Entonces, simplemente tienes que darte cuenta de las creencias que llevas. Tienes que darte cuenta del poder de la palabra dicha, tienes que darte cuenta del poder de tu pensamiento, tienes que darte cuenta del poder de cómo te comunicas, tienes que darte cuenta de que al final, en todo proceso evolutivo, en todo camino que tú recorres, hay momentos buenos y momentos mejores, hay momentos malos y momentos peores, pero lo más importante es no establecer cadenas con nadie. Es algo en el podcast que publiqué ayer en el club, en el que te hablaba de la relación tóxica en un avión. Ahí tienes un buen ejemplo de algo que no deberías hacer desde un punto de vista de la salud, en mi opinión. No te digo la opinión de otra persona, obviamente la opinión de la persona que ejecutó esa situación que te describí, lo más saludable era eso. Pero no emanaba felicidad ese cuadro. Utilizar a alguien como si fuera una pastilla que si no me la tomo me intranquilizo no es definición de salud. Es ser un enfermo o ser una enferma que necesita su dosis. Así que simplemente reflexiona sobre eso. ¿Quién eres? ¿Qué te limita?
y rasca todo eso, tira del hilo a partir de cómo te comunicas, a partir de cómo te expresas, a partir de cómo piensas, a partir de cómo sientes. Porque eso no da lugar a engaño. Otra cosa es que te guste la respuesta que tú encuentres tras esas preguntas. Pero no hay engaño en ese tipo de proceso. Al final lo que hay debajo de todas esas preguntas eres tú. Y remarco, el objetivo de este audio fundamentalmente es animarte a que tú seas tu referente. Es animarte a que te tomes a ti como referencia, como constante. ¿Has visto ese capítulo de Perdidos? El otro día hizo 10 años de ese episodio, de la constante. Ese episodio hablaba de una relación. Una chica era la constante de otro chico. Genial. Perdidos es un drama. Vamos a convertirlo en una serie sana. Que tú seas tu propia constante. Que tú seas tu referencia. Que si hay un hundimiento, tú puedas flotar porque tú eres tu propio salvavidas. Así que no es tan difícil como suena. Simplemente necesitas abrir los ojos, hacer clic y abrirte a la posibilidad de que las cosas no tienen que ser como te han dicho siempre. Abrirte a la posibilidad de que más no es mejor, que muchas veces menos es más, que muchas veces tener menos contacto con alguien es bueno, porque te tienes a ti más, tienes más contacto contigo, te usas a ti mismo más de referencia. Así que, en vista de no generar ningún tipo de lazo tóxico, de carga con nadie, permítete a ti ser tú mismo, permite a los demás ser quienes son, si quieren serlo, y sobre todo, date la oportunidad de tomarte a ti como referencia. Si trabajas conmigo, esto resonará en ti en que yo te pido trabajar en unos plazos, te doy un calendario de trabajo y hasta tal día no quiero saber nada de ti. Pero no es porque me moleste o me intranquilice saber algo de ti. Si he elegido trabajar contigo es precisamente lo contrario. Eres una persona con la que me siento cómodo. Pero si todos los días tengo contigo un feedback, al final vas a guiarte por lo que yo te diga. Si yo te digo que vas bien, te tranquilizas. Si yo te digo que vas mal, te pones nervioso o nerviosa. Y no te estoy ayudando en ese sentido. Mi trabajo es ayudar a que tú mismo o tú misma te escuches a ti, no a que le des más valor a mi voz que a la tuya. Entonces, cadena fuera, rompemos dependencias y en caso de que algún día pudiera verla, de un modo preventivo, la rompemos. Y te puedo asegurar que ese camino deja al descubierto tus ganas, deja al descubierto tus motivos y deja al descubierto lo que tú eres capaz de hacer. Y sobre todo, y lo más importante para mí, amplifica, sube el volumen de esa voz interior que tú tienes. Y te tienes que escuchar. Tienes que darte cuenta de lo que te dices. Tienes que darte cuenta de cómo te comunicas. Y es una puta mierda de importante. Importancia cero. Lo que yo te diga es mucho más importante lo que tú te digas a ti. Porque la relación tuya, contigo mismo, contigo misma, va a ser para toda la vida. Pero la relación que tengas conmigo, como terapeuta y paciente, es una relación muy delimitada en el tiempo. Dentro del continuo que va a ser tu vida, esto es un puntito y fuera. La línea recta que hay antes y después del momento de trabajar juntos es lo verdaderamente importante. Así que escúchate. Soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción.